¿Dudas, preguntas? Yo en verdad tengo una pregunta muy de Dale, atrás. dale fuerte. Para, ¿cómo se llama? La esperanza en X de una función del browniano ¿Sí? es la función de X más el browniano, como si el browniano estuviese en cero, ¿cierto? O sea, hubiese comenzado en cero. Sí, Eso es todo. Sí, es que está un poco perdido con la anotación. Gracias. sí. Pero fíjate que tienes un problema en general, porque si tienes el problema de, de Dirichlet, o sea, quiero resolver Laplaciano U igual a 0, U igual F en la frontera. El funcional es el lugar de salida, así que U de X es F, es la esperanza X de F de B de T. Si quieres llevar este al 0, el dominio también se te mueve. Así que esto es la esperanza partiendo de 0, si quieres, de F de un browniano más X en T, pero ese T también depende del X. Así que no es mucho más fácil tomar un browniano partiendo de 0, porque ahora el dominio se te movió. Gracias. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? El último resultado que vimos la clase pasada permite decir lo siguiente. Está un poquito baja esta. Hay mucho zoom también. Permite hacer lo siguiente. Yo tengo un dominio como el disco unitario. Entonces, la bola de centro 0 y radio 1. Entonces, el problema de Dirichlet, Laplaciano U igual a 0, U igual F en la frontera, donde F es continua. Ese problema tiene solución única. U de X igual esperanza X de F de B de T, donde T es el tiempo de salida. Entonces lo que sucede es que uno deja correr el browniano y lo detiene cuando sale del dominio, cuando toca la frontera, que es lo mismo porque este dominio es regular. Una vez que tocó la frontera va a salir inmediatamente, porque eso es como un browniano partiendo de acá, y como este es regular, el tiempo de salida es 0. Puede ser que visite un poquito adentro, pero el tiempo de salida es 0. Ya, esta es la única solución de ese problema. Y la pregunta que queremos responder hoy día es, bueno, esto debería ser la integral sobre la frontera de f de y por una cierta medida. Bueno, ¿cuál es la medida? Es esta, probabilidad de x, b de t en dy, donde estoy escribiendo esto con la distribución de salida, pero me gustaría saber si esto es una densidad h de x, y, de y. Esa es la pregunta. Pregunta si esto tiene una densidad con respecto a la medida de superficie. Y vamos a ver que sí, y esta densidad se llama el núcleo de Poisson. Aquí los nombres están súper alambricados. Esto se llama el problema de Dirichlet. Y la solución está dada por el núcleo de Poisson. Ya. Vamos a tratar de calcular ese núcleo,
que en el fondo es calcular la distribución de salida del browniano. El problema no es muy fácil, porque esencialmente este dominio, la salida de este dominio involucra las dos coordenadas, así que no es muy fácil. Es la primera vez que la suma de los cuadrados es igual a 1, y eso no es un proceso tan sencillo de estudiar. Sin embargo, hay un caso que es fácil. Que es el semiplano superior. Así que vamos a hacer dimensión 2. Nuestro dominio H es el semiplano superior. El conjunto de los Z en C, tal que la parte imaginaria la parte real de Z es 0. O la parte imaginaria, mejor dicho. Es positiva. ¿Sí? Ese es el dominio. Este dominio es no acotado. Así que en principio el teorema que probamos la clase pasada no tendría por qué funcionar. De hecho, no funciona. Entonces, como este dominio no es acotado, no está garantizado que Laplaciano U igual 0, U igual F en de omega, digamos continua, acotada. Ahora le tengo que pedir acotada porque la frontera no es acotada, así que la continuidad no basta para que F sea acotada. Este problema no necesariamente tiene una solución acotada. Entonces me gustaría decir que la solución U de X es esperanza X, de nuevo, de F de B de T. Eso no es cierto. Y como ejemplo, voy a tomar F de Z igual 0. O sea, la función en la frontera que voy a poner es 0. Hay una solución que es U igual 0, que es esta. La solución que uno puede representar a través del browniano es esa. Pero hay otras soluciones. Por ejemplo, la parte imaginaria. Esa es armónica y vale 0 en la frontera. Así que en dominios no acotados, el problema es que Dirichlet no tiene solución única. Y lo que vamos a poder rescatar a través de esto, o a través del núcleo de Poisson, que es lo mismo, es las soluciones acotadas de este problema. Entonces, en este contexto, lo que uno puede probar es que Laplaciano U igual 0, U igual F en de omega, F continua, acotada. Ese problema tiene una única solución acotada. Es esta. Así que uno recupera la solución acotada a través del núcleo de Poisson o a través de esa integral. Entonces hay una diferencia sustancial entre dominios acotados y no acotados. Ya. Ya, en el caso entonces del semiplano, veamos cuál es el núcleo de Poisson, que en este caso es fácil de calcular. ¿Por qué es fácil de calcular? Porque esencialmente el tiempo de salida y el lugar de salida son independientes, a diferencia del círculo que no lo son. Entonces el problema es el siguiente. Entonces tengo acá, esta es la condición inicial, xy, y dejo correr un browniano y sale por ahí. Entonces la pregunta, ¿cuál es la probabilidad, partiendo de xy, que el browniano en el instante de salida esté en dz?
Si no les gusta la notación de z, piensen que este es un pequeño intervalo en torno a z. ¿Ya? ¿Qué es lo que es t? T es el ínfimo donde la segunda coordenada es 0. Porque para salir la segunda coordenada tiene que ser 0. Y este, b de t, es la primera coordenada. La posición de salida depende de la primera coordenada y el tiempo de salida depende de la segunda, que son independientes. Así que esto se puede escribir. Esto es la integral. Lo que puedo hacer es condicionar en t. Entonces esta es la probabilidad que b de t 1 esté en dz por la probabilidad, esto partiendo de xy, esto partiendo de xy, que b2, que t, esté en dt, integrado sobre t. Ambas las conocemos. Esta es una gaussiana. Aquí lo único que importa es la coordenada x, así que esto es e elevado menos x menos z cuadrado 2t raíz de 2 pi t. Este es un browniano de dimensión 1. Y este teníamos la densidad. A ver, si mal no me recuerdo, esto solo depende de y, porque solo depende de la segunda componente. Si mal no recuerdo, es y partido por alguien que me ayuda al recuerdo. Es y partido por raíz de 2pi. Elevado menos y cuadrado por 2t. Y aquí hay un t a la 3 medios, creo, de t. ¿Ya? Así que, bueno, puedo integrar eso. Entonces hay un 1 partido por 2pi, hay un y. Después viene una exponencial adentro. X menos z cuadrado más y cuadrado sobre 2t. Y abajo un t a la t cuadrado. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Entonces el caso del semiplano es mucho más simple porque el tiempo de salida y el lugar de salida son independientes, entonces es cosa de mezclar las dos cosas. Y aquí el cambio de variables que hay que hacer es x menos y cuadrado más y cuadrado dividido por 2t igual u. El diferencial de t viene con esto, con t cuadrado, ¿cierto? Abajo, que está aquí, ese t cuadrado y ese 2. Ese es el de u, entonces falta eso en el diferencial. Así que me parece que no es muy difícil darse cuenta que esto es y sobre pi, x menos z cuadrado más y cuadrado. La integral que queda en u es 1. Ya, esa distribución es conocida, ¿no es cierto? Esta distribución. Fíjense que el x y el y son las condiciones iniciales y el z es donde voy a integrar. Entonces, dicho de otra manera, Laplaciano u igual 0, la solución del problema P en H, la solución de ese problema está dada por, hagámoslo aquí mismo, u de x, y, es y partido por 2pi, integral menos infinito, infinito, es la integral en la frontera, de f de z, x menos z cuadrado más y cuadrado de z. ¿Ya? Esa es la solución. Ya, esta distribución, el 2 no va.
esta densidad que aparece acá tiene un nombre. No sé si la han visto alguna vez. ¿No te acuerdas el nombre? Eso se llama una distribución Cauchy. Es una distribución que no tiene primer momento, porque esencialmente el decaimiento en infinito de z es como 1 partido por z cuadrado. Si pongo un z arriba, es como 1 partido por z, eso no es integrable. Así que esta es una distribución que no tiene primer momento. Ya, pero bueno, es explícito, y este es el núcleo de Poisson. Entonces Poisson para H es este núcleo, y partido por pi, x menos z cuadrado más y cuadrado de z. O el de z se olvida. Ya, este núcleo me permite recuperar las soluciones acotadas de este problema. ¿Ya? ¿Cómo, usando eso, podemos calcular el núcleo de Poisson de cualquier dominio simplemente conexo? El disco. Entonces la idea para capturar, para obtener el núcleo Poisson del disco es hacer una transformación conforme. Entonces aquí tengo el disco de radio 1. Entonces aquí tenemos la variable W, que la voy a indizar por su radio y su ángulo. Déjenme ver si es θ el que uso. T. Y voy a parametrizar la frontera por θ. ¿Ya? Entonces voy a usar una transformación conforme del disco en el semiplano. Estas transformaciones son bien conocidas, se llaman transformaciones de Möbius o lineales. Y la función f, que funciona acá, es algo así como esto. 1 más omega dividido por 1 menos omega. Entonces, simplemente para verificar que esta transforma el disco en el semiplano, esta función es analítica al interior del disco, solo tiene un problema en 1, que va a parar a infinito. El 0 va a parar adentro. Y el menos 1 va a parar al 0. Esta función transforma la frontera en la frontera. La transformación de la frontera la voy a indizar por θ. Ya. Y entonces si acá yo tengo una función armónica u igual f en la frontera, delta h, y que sea continua, entonces la voy a poder mirar como función definida en el disco. Pero f va a ser el valor que doy en el disco transformada por h. Pero si tengo una función continua en el disco, fíjense que 0 va a parar a infinito. Un poquito arriba de 0, vengo de menos infinito. Es fácil ver eso. Entonces, parto desde menos infinito en el fondo, me voy moviendo por los negativos hasta que llego a más infinito. Así que si quiero tomar f como la imagen de una función continua en el disco, pero infinito no se ve en el disco, solo en la transformación, voy a suponer que f es continuo en infinito, es decir, f de x tiende a una constante cuando x tiende a más menos infinito, a la misma constante.
Eso lo que hace es que la puedo ver como una imagen de una función continua ya. Por supuesto, voy a suponer que f es continua y acotada. ¿Ya? Ese problema tiene solución única y está dada por el núcleo de Poisson del semiplano. Entonces quiero ver la función b de omega igual u de f de omega. Entonces compongo b, es la composición de u con f. La pregunta, ¿esta función es armónica? ¿Esa composición da armónica? Da armónica y cuál es la razón, o cuál es una posible razón. ¿Cauchy-Riemann? ¿Ah? ¿Cauchy-Riemann? O sea, el que sea conforme a F. A ver, a lo mejor la notación me engaña, pero u es una función real y b es una función real también. U y b en uno no es la conjugada de la otra. No, sí, pero digo Claro. que F es... No, f es armónica. F es No, sí, armónica, eso es fácil. Laplaciano de la parte real de f es 0 y Laplaciano de la parte imaginaria de f es 0. Ah, Toda sí, función analítica, esta es una función analítica, su parte real imaginaria es armónica en particular. Pero ¿por qué entonces la composición de U con F resulta ser armónica? Que no había una representación del laplaciano de la composición en términos del laplaciano de la función de afuera. O En sea, este caso. sí, porque tú puedes decir X en la parte real de F de omega, Y en la parte imaginaria de F de omega. ¿Ya? Esto es una función, ¿cómo escribirla? X de omega 1 y omega 2. Esto es Y de omega 1 y omega 2. Y calcular el laplaciano de B usando regla a la cadena. O sea, puedes hacer ese trabajo. Yo lo traté de hacer. Me Profe, demoré varias horas con Maple y todo y no terminé. aquí U es una función real. ¿Perdona? U es una función a valores reales. Sí, todas las funciones armónicas son a valores reales. Es que en tal caso la podemos ver como la parte real de una holomorfa y al componerla con F me sigue quedando como la parte real de una holomorfa. ¿Quién me está Y eso es contestando? armónico. Yo, ¿Quién está Félix. contestando? Félix. Buena respuesta, Félix. Esa es la respuesta. El teorema es un poquito más delicado. ¿Ah? Toda función armónica, U, es una función armónica, está definida en el semiplano, ¿cierto? Es suave en el semiplano, cerca de la frontera no es suave. O sea, en los puntos de frontera no va a ser analítica, pero este es el resultado clave. Toda función armónica es localmente la parte real de una función analítica. O sea, en cada vecindad, en cada punto del semiplano, hay una vecindad donde la solución de esto es la parte real de una función analítica. O sea, uno puede integrar las condiciones de Cauchy-Riemann y encontrarlas conjugadas. Y entonces lo que estoy componiendo, en el fondo, al componer U con F, estoy componiendo una función analítica, localmente analítica, que sería
U más su conjugada con F. O sea, esto sería la parte real, como dice Félix. La parte real de una función analítica, y la parte real de una función analítica es fácil ver que es armónica siempre, por las condiciones de Cauchy-Riemann. Así que esa es la manera más fácil de ver que B es armónica. Si tienen tiempo y paciencia, calculen el laplaciano. Hay una manera de calcular el laplaciano, y no anoté, usando lo que se llaman las derivadas, se me olvidó el nombre. Hay una manera de escribir el laplaciano como, si mal no me recuerdo, es d a de z conjugado igual. Eso es el laplaciano. Usando las derivadas complejas. Que uno siempre se lo olvida, por supuesto. Si uno hace eso, en 5 minutos se da cuenta que esta función es armónica, esta composición es armónica. Ya. Entonces, la función B que tenemos es armónica, está definida en el disco, y entonces ahora la puedo relacionar con el núcleo de Poisson en el semiplano, y tengo lo siguiente. Entonces, B de omega, que es U de F de omega, es esto, es la parte imaginaria de F de omega, ese es el Y, dividido por pi, la integral sobre el semiplano, o sea, sobre la frontera, de la función F de Z, parte real de F de omega. Escribámoslo así, ¿eh? Fíjense que, a ver, volvamos atrás. Volvamos atrás. Fíjense que lo que aparece acá, esta es la norma de XY menos Z0. O sea, lo que aparece en el denominador del núcleo Poisson es la distancia al cuadrado de la posición inicial al punto que estoy integrando. ¿Ya? Eso simplifica un poquito las cosas. Y entonces voy a escribir así eso en esta otra integral que tengo. Voy a escribir como norma de F de omega menos Z0 de Z. El Z es una variable real, así que voy a reemplazar el Z por H de teta, que es la imagen del disco, ¿no es cierto? Acuérdense que tengo el disco, sobre el disco tengo H de teta que va a parar a la frontera, que es una parametrización de la frontera, esa que estaba así. Así que esto es parte imaginaria de F de omega, partido por pi, integral entre 0 y 2pi, F de H de teta, H' de teta, partido por norma de F de omega menos H de teta. Al cuadrado. Ya, les doy la respuesta para no... la pueden ver ahí en el apunte en ese minuto. Pueden calcular la distancia entre F de omega y H de teta, o sea, tienen que calcular esto, la norma, tienen que calcular I 1 más omega sobre 1 menos omega, menos I, bueno, el I se va, porque estoy calculando la norma, 1 más elevado i teta, digo por 1 menos elevado i teta, al cuadrado, y eso les da, si lo hacen, vengo por acá, lo copio nomás, eso me da 4 norma de omega menos elevado i teta, y yo por norma de 1 menos omega al cuadrado,
Norma de 1 menos elevado y teta al cuadrado. La norma de 1 menos elevado y teta al cuadrado es 2 veces 1 menos coseno de teta. La función h de teta es menos seno de teta dividido por 1 menos coseno de teta. H' de teta es 1 partido por 1 menos coseno de teta. Así que hay varias cancelaciones acá. Hay varias cancelaciones y al final lo que da es... Bueno, tendría que calcular la parte imaginaria de f de omega, la parte imaginaria de y 1 más omega, 1 menos omega. La manera de deshacerse de este de acá es multiplicar por el conjugado. Entonces esto es real. Esta es la norma de 1 menos omega al cuadrado. Esta parte. Y arriba tienen que desarrollar, les queda el i. Bueno, 1 más omega, menos omega conjugado, menos omega conjugado. Y necesito la parte imaginaria, o sea, necesito lo que es real adentro. Lo que es real es eso con eso. Así que eso lo pueden escribir todo adentro y al final les da lo que aparece al final del apunte acá. Finalmente, entonces les da entonces el b de omega les da 1 menos r cuadrado partido por 2pi, que da entre 0 y 2pi, f de h de teta. Esa es la función g de teta que voy a poner en la frontera. Así que esa es la condición de frontera para el disco. La puedo llamar g de teta. Y abajo queda 1 más r cuadrado menos 2r coseno de menos teta de teta. Así que el núcleo de Poisson para el disco, este es el disco de radio 1 por si acaso. Si quieren el disco de otro radio tienen que usar, no sé, para algún tipo de homotesia. Entonces son, el núcleo de Poisson es de un punto interior a un punto frontera, ¿no? Siempre. Es la probabilidad de transición desde un punto interior y que la salida salga por ahí. Y esto entonces es 1 menos r cuadrado 2pi. Y este se puede reescribir un poquito distinto. No sé si vale la pena. Es norma, es módulo, 1 menos omega menos elevado y teta. ¿Ya? Es la distancia al cuadrado entre estos dos puntos. Ya. ¿Por qué me interesa algo así tan explícito? Por el problema siguiente. A ver, entonces, este núcleo representa lo siguiente. Tengo aquí el origen, tengo un punto de partida por acá, ese es omega. Esa representa la probabilidad de que el browniano partiendo de él salga por acá. Entonces, esto es elevado a teta. O sea, la densidad de salida es por ahí. Y entonces, ¿eso de qué depende? Depende de la distancia entre estos dos. Cuanto más cerca omega está de este punto de salida, más grande es la densidad. Y también depende de cuán cerca o lejos esté de la frontera. Lo que uno ve, por ejemplo, es que esto converge a la delta de Dirac en T,
cuando R tiende a 1. O sea, algo súper intuitivo, si yo parto de un punto y me acerco a la frontera, el lugar de salida tiende a concentrarse acá. O sea, la probabilidad de salir por acá abajo es muy baja, y de hecho en el límite es la delta Dirac. O sea, si uno integra la densidad de salida con respecto a cualquier función continua y hace la condición inicial tender a 1, el R, entonces se concentra en ese punto. ¿Ya? Otra cosa que es interesante es que si yo parto de un punto no muy cercano a la frontera, así que estoy, digamos, relativamente lejos de la frontera, ¿cuál es el punto que tiene mayor densidad de salida? Bueno, si aquí está el origen, este es el punto máximo. Entonces aquí está máximo el P omega punto. Y acá está el mínimo. El mínimo de P de omega punto. O sea, la densidad de salida máxima es justo en la proyección radial y la mínima es la antípoda. Es fácil verlo desde acá, porque esto es menor o igual que 1 menos r cuadrado dividido por 2pi. Y bueno, acá es más fácil, ¿no? Porque aquí está t y teta. ¿Cómo hago esto lo más grande posible? Es hacer esto lo más negativo posible, ¿no es cierto? O sea, t igual teta. Entonces me sale un menos. Me queda 1 más r cuadrado menos 2r, o sea, eso es 1 menos r al cuadrado. O sea, se cancela 1 más r sobre 2pi, 1 menos r. Y para hacerlo lo más chico posible, tengo que hacer esto lo más positivo posible. Así que es mayor o igual. Aquí es en t menos teta igual pi, igual 0. Y acá es t menos teta igual pi, es decir, es la antípoda. Y entonces me da mayor o igual que 1 menos r cuadrado, y ahora es un más 2pi, 1 más r al cuadrado. Y eso es 1 menos r partido por 2pi, 1 más r. Así que tengo una cota que es buena, por arriba y por abajo, mientras el r no sea cercano a 1, porque si es cercano a 1, esta cota explota y la otra es 0. ¿De qué sirve eso? Eso sirve para probar una desigualdad muy, muy potente. Es una desigualdad que se llama la desigualdad de Harnack. Profe, recuerde cambiar de... Eso, gracias. Eso. Vete para allá. Vete para allá. Vaya. Es raro este movimiento. Bueno, dejémoslo ahí. La desigualdad de Harnack. ¿Cómo funciona esto? Tengo una función u que es armónica y que es positiva en un dominio. El dominio no tiene por qué ser acotado ni nada, sino voy a suponer, voy a comparar qué es lo que pasa en el punto X con puntos cercanos. O sea, voy a tratar de ver si la función U varía mucho o no. Y voy a suponer, por escalamiento voy a suponer esto, que la bolita de radio 1 en torno a X está metida en omega.
está contenida en omega y la bolita de centro X y la otra es un medio. Entonces voy a comparar los X con los Y. Voy a comparar el valor de U de X con el valor de U de Y para X e Y en toda la bolita interior. Entonces, bueno, este es un acotado, la función U es suave, así que U es acotada en este disco. Por lo tanto, U de X, U de Y en el fondo, es la esperanza partiendo de Y de U de B de T, donde T es el ínfimo de los T tal que B de T no está en la bola de centro X y radio 1. Wow. Entonces, partiendo de Y, fíjense que estoy considerando este como el dominio. Entonces, partiendo de Y, puedo representar U de Y. Qué raro. Como el valor medio de la función U, que no conozco, es escrito en términos de la función U. El 1 lo voy a suponer positivo, eso viene en un minuto. Y entonces, el U de Y es la integral del U de Z, el P de I Z de Z, entre 0 y 2pi, digamos. Donde este es el núcleo de Poisson. Y ahora voy a usar el hecho que U es positiva. Entonces esto es menor o igual que la integral entre 0 y 2. En realidad aquí esto está como mal escrito, ¿no? A ver, ¿cómo lo escribo? Lo escribo así mejor, ¿no? U de X, porque X es el centro de la bolita, más elevado y teta, P de Poisson de... Tengo que llevar, acuérdense que desarrollé el núcleo Poisson para X igual a 0, así que tengo que llevar esto al 0. Supongamos que el X es 0, ¿no? Para ahorrarnos más. X igual 0, para no estar escribiendo. Entonces E es U elevado y teta, P de Y, teta de teta. ¿Ya? No hay que hacer una traslación. Ya, entonces tengo escrito eso. Yo sé que, bueno, esta es positiva por hipótesis. Así que esto yo tengo una cota superior. La cota superior era 1 más R. El R es el R de Y. Dividido por 1 menos módulo Y. Hay un 2pi. Por... O sea, esto está acotado por eso, entonces estoy integrando entre 0 y 2pi, U, L, O y teta, de teta. O sea, estoy promediando, olvídense de esta constante, estoy promediando los valores de U, pero el promedio de los valores de U sobre la esfera es el valor en el centro. ¿Sí? Dije que el centro era 0, así que es X. Ya, entonces con eso tengo una cota superior de U de Y en función de U de X. Por otro lado, el U de Y también es mayor o igual que la cota inferior era, 1 menos R, 1 menos módulo de I partido por 1 más módulo de I, creo que era. En 2pi. Por la misma integral. U, L, O y teta de teta. Pero eso de nuevo es U de 0. Por la propiedad de la media. El valor en el medio es el promedio de los valores
O otra manera de decir, si parto del medio, la densidad de salida es uniforme. Así que tengo una cota inferior y una cota superior de U de I en términos de U de X. Entonces eso me da la desigualdad de Harnack. La voy a escribir por acá. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? O sea, si conozco la distribución de salida del browniano y tengo algún control sobre esa distribución de salida, de la densidad de salida, si tengo cotas superiores e inferiores, entonces puedo hacer esto mismo en cualquier dominio, ¿no es cierto? Pero lo que obtengo es lo siguiente. Ahora, ¿por qué estoy mirando, volvamos atrás, ¿por qué estoy mirando Y? Raro. ¿Por qué estoy mirando Y en una bolita de radio 1 medio metida en la bolita de radio 1? Porque a medida que Y se acerca a la frontera de 1, esta cota es muy mala. Esto es 0. Y la cota superior va a ser infinito. Entonces, esto es lo que se llama un dominio de seguridad. Si la distancia del punto central a la frontera, o sea, donde yo sé que la función es armónica, es 1, digamos, entonces necesito una fracción de eso, si es que quiero que estas cotas funcionen bien. ¿Ya? Profe, disculpe, Entonces, la cota inferior no era con cuadrado. no, son iguales la superior y la inferior. Los cuadrados se cancelan porque arriba tienes un 1 menos norma Y al cuadrado y abajo vas a tener, o sea, el de arriba es suma por diferencia y el de abajo en este lado es el cuadrado de la suma y acá es igual, ¿no? Aquí tienes el cuadrado de este y arriba tienes suma por diferencia, así que hay uno que se cancela. Bacán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, si me paso para este lado, tenemos U de X es menor o igual que... entonces ahora voy a optimizar módulo Y es menor o igual que 1 medio. Entonces, perdón, que los mareé tanto. Entonces aquí voy a optimizar cuánto es más grande cuando el Y es más grande, ¿no es cierto? De cuanto más cercano a 1, esto crece. Esto es monótono en Y, así que reemplazo Y por 1 medio. Y en el otro tiene monotonía en Y, pero al revés. Cuanto más cerca de 1 es más cercano a 0. Así que aquí lo peor es poner Y igual a 1 medio, de nuevo. Entonces tenemos las siguientes cotas. U de Y. Entonces, en realidad es módulo de X menos Y menor o igual que 1 medio. U de Y es menor o igual que 1 más 1 medio, es 3 medios dividido por 1 medio. U de X. O sea, es 3 U de X. ¿Ya? Y por el otro lado, U de Y es mayor o igual que 1 medio, 3 medios U de X. O sea, este es 1/3. Así que el U de Y comparado con el U de X es a lo más 3 veces y es al menos 1/3. Aquí tuve una cosa un poquito distinta.
Si uno itera esto 2 veces, va a tener que el máximo de U de Y en la bolita de centro X y radio 1/2. O sea, eso lo más grande posible, es menor o igual, y aquí voy a acotarlo por el mínimo, U de Y en la misma bolita. Entonces la constante creo que me da mejores 3/2 al cuadrado. Pero es claramente hay una constante que no depende de la solución. Eso es lo importante. Esta constante 3 no depende de la solución, depende de la geometría nada más. Depende que hayamos tomado 1/2 y este 1. O sea, depende que este factor sea 1:2. De que esa constante va a aparecer la misma si uno hace un rescalamiento. Y la constante de Harnack, o estas constantes, solo dependen de la geometría y dependen del operador, que en este caso es el laplaciano. La desigualdad de Harnack es mucho más general para operadores elípticos. ¿Qué dice esto? Esto es para soluciones positivas, por ejemplo, por si acaso, porque para soluciones que cambian de signo no tiene sentido esto. Porque imagínense que el U pasa por 0, entonces este sería 0, el U sería siempre negativo, y por otro lado siempre sería positivo, no tiene sentido. Así que es solo para soluciones positivas. Y es una desigualdad local independiente del omega. Lo único que exige es que tengas esta relación entre el X y la distancia a la frontera. De ahí sale el 1 a 1/2. Si uno se acerca mucho a la frontera, entonces es un zoom acá, va a tener Harnack en una bolita muy chiquitita en torno al punto, tiene el mismo control que acá. Ya. ¿Qué dice esta desigualdad? Esta desigualdad dice, por ejemplo, que si U se anula, la desigualdad nos dice que si U de Y vale 0, Y en omega, en algún punto entonces el 0 se transmite a todas partes. Porque el mínimo sería 0, así que U es 0 en una vecindad. Así que la función U es localmente 0. Si el dominio es conexo, más omega conexo, implica la única solución es 0. Así que una función armónica en un conexo, si es positiva, si se anula en un punto, es 0 en todas partes. También uno puede deducir el principio del máximo, el principio del mínimo. O sea, para funciones que son, por ejemplo, armónicas acotadas inferiormente, cosa de sumarle una constante, entonces, es una extensión de esto. Entonces, o sea, una pequeña generalización de esta conclusión es que si yo tengo una función armónica y que el mínimo de U es mayor que menos infinito, o sea, la función es acotada inferiormente, armónica, una generalización del caso no negativo, positivo. Si ese mínimo se alcanza en el interior, entonces la función es constante. Si ese mínimo es igual a U de I estrella, en omega, entonces U es constante. En realidad basta hacer U más M, o U menos M, mínimo,
U más m, ¿no? U menos m. U menos m es una función armónica porque le sube una constante y esa función es no negativa. Lo que estaría diciendo es que esa función se anula en el interior, así que es constante. Siempre que omega sea conexo. Si omega no es conexo, no es cierto, porque si este es mi dominio, aquí puedo tomar u igual 0. Aquí puedo tomar una función armónica positiva. Esta es armónica, porque como no se tocan, es súper suave la función. Pero u vale 0 en un punto, no puedo concluir que u es 0 acá, porque está desconexo, ¿cierto? Ya. Entonces quería hablarles de la desigualdad de Harnack. Lo último que les quiero contar hoy día es el problema de Poisson. En el apunte está el núcleo de Poisson para la esfera en Rn y para el semiplano en Rn. ¿Ya? Quiero hablarles del problema de Poisson. El problema de Poisson es un problema relacionado, es resolver esto, laplaciano u igual, lo voy a escribir así, se van a dar cuenta por qué, menos 2f, pero laplaciano u igual algo, u igual 0 en la frontera. Este se llama el problema de Poisson. El problema de Poisson tiene condición Dirichlet. El problema de Dirichlet tiene núcleo de Poisson. La solución de esto tiene un núcleo que se llama de Green. Los nombres son demasiado repetitivos y cruzados. ¿Eh? Esta condición se llama condición de Dirichlet. La condición 0 en la frontera se llama condición de Dirichlet. Y este problema es el problema de Poisson. Este problema es lo siguiente. A ver, el problema de Dirichlet es la ecuación u igual 0, u igual f en la frontera. Este es Dirichlet. Aquí el problema es el siguiente. La interpretación es la siguiente. Tengo una distribución de temperatura en la frontera de omega. Dejo evolucionar la ecuación del calor en omega. Parto con esa condición inicial. La frontera se mantiene esa temperatura siempre. Y entonces quiero ver la temperatura en el estado estacionario, la temperatura cuando t tiende a infinito, en omega, en todo el dominio, y esa es la solución de este problema. La solución de este problema es la siguiente: pongo la temperatura en el borde en 0, y tengo un flujo de calor dado por esta función. Entonces, ¿cuál es el estado estacionario? Es la solución de este problema. Ya, veamos cómo se resolvería el problema de Poisson usando el browniano. Entonces, el laplaciano de U lo conozco en ambos casos. La función f no es lo mismo, no es la misma interpretación. Esta es una función en la frontera, esta es una función en el interior. Entonces, si uno hace hito, entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Tendría U de B de T mínimo, entonces no lleguemos hasta la frontera, un poquito antes de salir, T epsilon. ¿Qué es lo que es eso? Eso es U de X más martingala. O sea, si supongo que esto tiene una solución, voy a suponer que el F es suave, bonita, acotada. Voy a suponer que omega es acotado, si quieren. Entonces voy a suponer que esto tiene una solución de clase C2 y continua hasta la frontera. Entonces aquí tengo las integrales de las primeras derivadas, que mientras no esté cerca de la frontera, no voy a tener problema. Eso es acotado, las funciones, o sea, lo que aparece es esto, ¿no? De U a de X, de B1, más de U a de I, de B2, pero esto es acotado y eso es acotado antes de estar cerca de la frontera. Así que esto es martingala de nuevo.
lo rayo porque va a tener esperanza 0, más, y la fórmula de esto me dice un medio laplaciano de u entre 0 y t menos t epsilon, laplaciano de u, de s, pero el laplaciano de u lo conozco, y ahí me explico el menos 2, esto es menos f de b de s. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que me está dando? Lo que está dando entonces es que, si voy a copiarlo de nuevo en el lado, en la otra pizarra, me cambian los botones todos los días. Entonces, me está dando que u de x, entonces voy a despejar para el otro lado. ¿Profe? Sí, se desenfocó la cámara. Sí. Entonces lo que da es u de x igual. El signo de f negativo porque lo voy a pasar al otro lado. Me queda la integral entre 0 y t mínimo de epsilon, f de bs de s, entonces esto viene de la parte del laplaciano, más u de b de t mínimo de epsilon, más martingala. Eso es lo que da. Calculemos la esperanza de esto. Entonces u de x es la esperanza partiendo de x, de epsilon, de f de bs de s, más la esperanza partiendo de x de u de b de t mínimo de epsilon. Cuando hago tender t a infinito, bueno, el tiempo de salida de un disco, entonces, este era el disco, pues este es omega, a mí omega es un disco, este es t epsilon, estoy a distancia epsilon de la frontera. Como omega es acotado, bueno, uno tiene una caja grande, ya vimos ese argumento, una caja grande, y el tiempo de salida está acotado por el tiempo de salida de la caja, que lo tengo controlado súper bien, tiene momentos incluso exponenciales, y entonces el tiempo de salida ocurre rápido, o sea, f es acotado, esto está acotado por el tiempo de salida por f, o sea, esto es uniformemente integrable, aquí no tengo problema, puedo hacer t tender a infinito. O sea, este término converge bien a esto. Acá tampoco, porque estoy suponiendo que el u es acotado. Así que cuando t tiende a infinito es b en t epsilon. Cuando hago tender epsilon a 0, es el tiempo de salida del disco, que está acotado por el tiempo de salida del cuadrado. Así que de nuevo es uniforme integrabilidad. Cuando epsilon tiende a 0, esto converge a eso. Fíjense que aquí alguien podría decir, pero mira, aquí hay un pequeño detalle, porque f está definido en el interior, y b de s recorre desde 0 hasta t. Ya, yo le diría, sí, está bien, pongamos s menor que t. Pero en realidad no hay diferencia, porque una aplicación del teorema de Fubini dice, para s exactamente igual a t, esto no está definido, pero eso tiene medida 0 de s, así que cuando integre la integral doble no aporta. ¿Ya? Así que, chao. De s. Esta de acá, si estoy suponiendo que la solución es acotada, de nuevo puedo usar uniforme integrabilidad, y digamos que la solución es continua hasta la frontera, bt epsilon va a converger a salir por el dominio. Así que esto converge a u de b de t, pero u de b de t es 0, esa es la segunda condición, la condición de Dirichlet en la frontera. Así que ese término desaparece.
cuando epsilon tiende a 0. O sea, me queda eso. Esa es la solución del problema de Poisson. Entonces, esta resuelve Laplaciano de U igual 0, perdón, menos 2f. El menos 2 es para cancelar el 1/2 de Ito, y porque lo pasé al otro lado. U igual 0 en d omega. Esa es la solución de ese problema. Ya, vamos a tratar de entender esa solución en todo R3, porque en todo R3 tiene sentido esta integral, porque si f es a soporte compacto. La gracia que tiene el browniano en dimensión 3, que es distinto de R2, es que en R3 el browniano se escapa a infinito. Si f es a soporte compacto, entonces eso va a tener que ver con cuánto tiempo pasa ahí en un compacto, pero eventualmente se arranca. En cambio, en dimensión 2, si pongo todo el plano, el movimiento browniano es recurrente, así que va a pasar muchas veces, infinitas veces, por el soporte de f, ¿sí? Aunque f sea soporte compacto. Entonces esta integral es infinita. O sea, se acumula tanto que es infinito. En el caso de R3 no, porque como es transiente, a partir de un S, nunca más vuelve al soporte de f. Así que esta es una integral finita. Que tiene sentido. O sea, este problema de Poisson tiene sentido en dominios donde el browniano es transiente. O sea, en dimensión 2, por ejemplo, un dominio acotado es transiente porque se arranca, y una vez que se arranca lo paro. En dimensión 3 tiene sentido en todo R3. Pero quiero hacer una cosa un poquito formal, y con eso paramos por hoy día. La cosa un poquito formal es reescribir eso como una integral en el espacio, porque está escrito como una integral en el tiempo y en la aleatoriedad. Entonces tengo que U de X es la esperanza partiendo de X, integral entre 0 y t, f de Bs de S. Así que lo voy a escribir así: esperanza X, integral entre 0 e infinito, f de Bs mínimo t de S. Voy a suponer que f es 0 de omega, o la extiendo por 0 a de omega para tener esta interpretación. Lo que me interesa es que si tengo omega, para todo este cálculo lo que me interesa es que si aquí tengo omega, el f está soportada por acá. Ese es el soporte de f. ¿Ya? Así que tengo eso. ¿Pero qué es esto? Bueno, integro 0 a infinito. No, dejemos esa integral así, integramos 0 a infinito. Después tengo esta integral adentro, esperanza x de f de Bs mínimo t de S, o sea, esta es otra integral. Esta es la integral entre 0 e infinito, integral sobre el dominio, f de y, probabilidad partiendo de x, que b de S mínimo t esté en dy. Esto es bien formal por ahora. De S. Y ahora integro entre 0 e infinito acá adentro. Así que esto va a ser, debería ser, integral sobre omega, una integral en el espacio. F de y, integral entre 0 e infinito, px, Bs mínimo t en dy, ds. Y entonces lo que aparece acá tiene una interpretación simpática, ¿no? Esto hay que pensarlo como una función de este conjunto de y entonces una medida en ese conjunto, ¿no? Entonces lo que sí tiene sentido en este cálculo más formal es lo siguiente. Lo que tiene sentido es definir una medida que se llama la medida de ocupación. Entonces tengo omega,
tengo acá un Y, pero voy a definir un conjunto en torno a Y. El Y lo puedo borrar, un A cualquiera contenido en omega, y puedo definir esta medida de ocupación. Es la integral que tengo allá adentro. ¿Qué representa esa integral? Estoy partiendo de X. El browniano, bueno, entra, sale, da otras vueltas, vuelve a entrar, vuelve a salir, y al final es absorbido. ¿Ya? Entonces, en esta integral lo que estoy contando, si quieren, esto lo pueden reescribir como esperanza X, integral entre 0 y t, BS, indicatriz BS en A, ds, ¿cierto? Es darse vuelta en la otra. Lo que estoy contando acá es el tiempo total que el browniano está en A antes de salir. O sea, tengo un conjunto acá y cuento cuánto tiempo gasta ahí antes de salir eventualmente. Esto es menor o igual entre 0 e infinito, o sea, si contara todo el tiempo, y eso solo tiene importancia en R2, porque en R3 yo sé que, o sea, puede volver, pero lo más probable es que ya venga muy poco. Pero incluso en R2, ¿qué pasa cuando A tiene medida 0? Si la medida Lebesgue de A es 0, o sea, si el área de A es 0, entonces esta integral es 0, porque para cada S, B de S es una gaussiana. Así que esta, pueden usar Fubini de nuevo. La esperanza de B de S en A es absolutamente continua con respecto a la medida Lebesgue. Es una densidad gaussiana. Así que todo esto da 0. ¿Qué me dice eso? Que esta medida tiene una densidad con respecto a la medida Lebesgue. El X está fijo, ¿eh? Así que lo que puedo decir es que esta medida es la integral sobre A, o indicatriz A, de una medida que tiene densidad, o sea, un G de X, Y, de Y. O sea, este tiempo total gastado, mirado acá, este tiempo total gastado en torno a A, como función de A, es una medida en A, y es una medida absolutamente continua con respecto a la medida del Lebesgue. Así que la puedo escribir como una integral. Esta densidad es la densidad con respecto a la medida del Lebesgue, y este núcleo se llama el núcleo de Green. Ahora, eso lo hice para cada X fijo. Lo que hay que probar, y eso es un poquito más duro, es que esto es regular en las variables XY. De hecho, es simétrico en XY. Eso es más o menos, no es tan fácil de convencerse que este resulte ser simétrico. Voy a hablar de eso en un segundo. Pero entonces el problema de Poisson dice que es esto. U de X es la integral de F de Y, G de XY, de Y. O sea, este resuelve laplaciano de U igual menos 2F, U igual 0 en la frontera. Y la solución es esta. O sea, este operador, que es un operador integral, es el inverso del laplaciano. O el inverso de menos un medio laplaciano. Este operador se suele llamar el potencial. O sea, G es un operador continuo. O sea, por ejemplo, si estoy en un conjunto acotado y F es continua, es acotada, digamos, U de X es acotado y es continua. La continuidad va a salir de la continuidad en X. El problema es que en X igual a Y esto normalmente tiene una explosión. O sea, este no es un núcleo acotado.
pero sin embargo eso no hay problema, es un núcleo integral, así que sacan la norma de f afuera. Este es un operador lineal en f, por si acaso. Sacan la norma infinito de f, les queda la integral del núcleo y eso sí que es finito. O sea, la singularidad no da para hacer esa explosión. O sea que este operador es continuo y acotado, y es el inverso, menos un medio laplaciano a la menos 1. Así que el inverso del laplaciano es un operador súper regular, es un operador que es una integral, es un núcleo. Normalmente, si uno conoce un poquito de este núcleo, este operador va a ser lo que se llama un operador compacto, es simétrico y es compacto. No sé si habrán visto lo que es un operador compacto. En funcional, es en el sentido de análisis funcional, es decir, la imagen de la bola unitaria es relativamente compacta. Bueno, tienen un operador simétrico compacto, entonces tiene un espectro discreto. Lo que implica esto es que es espectro discreto. O sea, G tiene una cantidad numerable de valores propios, no tiene espectro esencial, no aparecen cosas raras, y solo puede acumularse en cero. O sea, el laplaciano tiene un espectro discreto, con condición de Dirichlet, porque eso es lo que estamos poniendo, condición de Dirichlet. Tiene un espectro discreto, y obviamente el laplaciano no es continuo en las funciones continuas, porque el laplaciano está bien definido densamente, así que tiene que ser discontinuo. Eso quiere decir que el espectro del laplaciano, que son están relacionados por uno partido por los valores propios de G, o un medio, entonces los valores propios del laplaciano explotan a infinito. Pero tiene un valor propio minimal, ¿cierto? Porque es el asociado al valor propio más grande de G. El laplaciano, entre paréntesis, es un operador definido negativo. Eso es simplemente integración por partes, uno ve que es definido negativo. Así que menos laplaciano es definido positivo. O sea, el laplaciano tiene todos sus valores propios negativos. Tiene uno primero, que es el negativo de módulo más grande, perdón, el negativo de módulo más pequeño, y después todos los demás son más negativos. Entonces, el laplaciano tiene una familia de soluciones de este estilo. Normalmente se le pone menos por la negatividad, ¿eh? Así que, entonces, U de I sub I, lambda I igual 0 hasta infinito. Y los lambda I, esta notación entonces son positivos. Lambda 0 es el más chico, normalmente es positivo. Y normalmente también son distintos, ¿eh? Eso, ya depende un poquito del dominio. Este valor propio es fundamental. ¿Por qué? Porque ese es ¿cómo es el valor propio? Pensemos, el laplaciano tiene todos sus valores propios negativos, entonces este es como el más grande, es el que domina completamente la evolución. Por ejemplo, si ponen un punto, no sé, una masa de temperatura tanto, como esa masa tiende a cero, está dominada por este valor propio. Porque la evolución de la ecuación del calor es algo así como elevado menos laplaciano t. Así que es la exponencial del laplaciano el que interviene. Bueno, esto es todo un mundo, por si acaso. Ya, pero es importante esto. El inverso del laplaciano es un operador regular, compacto, simétrico, aunque la simetría es complicada. Fíjense que la simetría incluso para el disco es complicada. Porque para el disco lo que me están diciendo que es simétrico es lo siguiente. Yo parto de X y quiero ver cuánto tiempo paso en torno a Y para el browniano. Entonces el browniano parte, qué sé yo. Entonces tengo una pequeña bolita en torno a Y. De repente pasa y se va. ¿Ya? Ahora, partiendo de Y, como si estoy cerca de la frontera, lo más probable es que parta de Y y salga rápido. Entonces no alcancé a visitar X. ¿Cómo puede ser simétrico? Bueno, la simetría viene que si estoy muy cerca de la frontera, partiendo de X, tampoco voy a visitar mucho Y. Ya, ahí dice uno, hay una posibilidad que sea simétrico, pero no es directo que sea simétrico. La demostración requiere algún trabajo.
Ya, preguntas. Si no, nos vamos. Fue como mucho hoy día. Yo tenía una pregunta, pero también es que o sea, la cosa es que hice una pregunta al principio de la clase y justo se me cortó el internet cuando estaba respondiendo. Y era también por el video de la clase anterior. Ya. ¿Eso se cayó nomás, la grabación? No, la estoy limpiando porque estaba muy sucia. Ah, ya. Está muy rugosa la demostración, así que la limpié y la estoy cortando y pegando para dejar las partes que se entienden. Vale, gracias. Ahora, yo no Y sé otra hacer cosa- eso, no tengo el software para hacer eso, así que me lo hace mi hijo, así que dependo de mi hijo. Así que debería estar hoy día en la tarde arriba. Ya, bacán. Y otra cosa, hace dos clases o la clase pasada, no me acuerdo, hablaste de una condición suficiente para tener regularidad en la frontera de un Sí, dominio que valía solo para R2, que era tener una curva continua que tocase el punto o algo así. sí. Eso es muy difícil de ver y por qué, o cómo uno lo puede ver y por qué funciona solo en R2. O sea, ¿hay alguna intuición de eso? Hay una intuición. O sea, el problema es el siguiente. O sea, este es parte del problema. Yo tengo en R2 un trazo, o sea, un trazo recto, y he hecho andar un browniano acá. La pregunta es, si parte el browniano acá, inmediatamente toca, o sea, el tiempo de tocar este trazo que Ya. está en una cierta dirección ¿Mm? es 0. O sea, en toda vecindad del origen del tiempo t igual a 0, hay excursiones que cortaron el browniano. Eso es lo que hay que probar. Y en R3 eso no, En no R3 no. funciona. Hay tanto espacio en R3 que no, que se pierde curvas. Ya, ¿Mm? ya, bacán. A Gracias. ver, ¿cómo se puede ver eso? El análogo en R3 es que en R3 no te pierdes un pedacito de plano. ¿Eh? Es el análogo. O sea, en dimensión n no te pierdes Claro. un pedacito de hiperplano. O sea, esa condición es suficiente. Pero en dimensión 3 tú te pierdes un pedacito de recta. Se parte el browniano y no visita esa recta. A lo mejor no la visita nunca. ¿Y eso es profundo de probar? Sí. Eso es difícil y complicado de probar. Hace falta desarrollar una teoría que se llama excursiones brownianas. ¿Por qué las excursiones brownianas en R3 evitan trazos, por ejemplo? Vale. Eso no es fácil, ¿no? No es fácil. No. Y la condición sí y solo sí, cuando un punto de la frontera es regular, en términos analíticos, es una condición de una cosa que se llama capacidad, que tú tienes que estudiar localmente cuán grande es la frontera en torno a ese punto. En una medida que es como tipo Hausdorff. Ya. No en la medida Lebesgue. Es una medida más complicada. Entonces, si mal no recuerdo, puedo decirlo al revés. Si la capacidad en torno a ese punto de la frontera es muy grande, ese punto no es regular. O sea, si la frontera es muy gruesa en torno a ese punto, el browniano no va a salir. Tan fácil. Ok, ¿eso está en el Karatsas o es como No, más no, eso específico no. a... No, eso es muy, no sé si en el Caraza esté. No, no creo. No. Vale. No, ese teorema es un teorema pesado de análisis. Pero, se demuestra que es equivalente, o sea, es equivalente a que la probabilidad partiendo de z, t igual 0 es 1, que es la condición fácil browniana, intuitiva, que parto de la frontera, salgo de inmediato. Probar que eso es equivalente a la regularidad no es tan fácil. No es difícil, no es tan difícil. Eso sí está en algunos textos, al menos para dimensión 2. Si te interesa, te puedo, no me acuerdo en este minuto el texto, pero probar que eso es equivalente a regularidad no es tan difícil.
Lo que nosotros Ya. probamos es que regularidad implica eso. Sí, Al revés, lo que hay que construir, si esto no es cierto, hay que construir una función que no es continua en ese punto. La solución no es continua en ese punto. Una función continua en el disco, por ejemplo. Ahora, fíjate lo siguiente, ¿eh? La regularidad no dice que la solución es continua hasta la frontera. Si yo tengo acá en el disco, pongo condición 1 acá y 0 al otro lado, la temperatura 1 y temperatura 0, la solución no puede ser continua acá, hasta la frontera. Porque cuando me acerco por este lado, muy cerca de la frontera, voy a converger a 1. Está más o menos sí, claro. Y si converjo por el otro lado, voy a converger a 0. De hecho, si converjo por el medio, ¿a cuánto converjo? sí. Un medio. Más o menos. Es por la simetría, porque si parto simétricamente acá, el browniano tiene la misma chance de salir por allá que por acá. Así que el promedio Ya. me da un medio. Claro. Pero eso quiere decir que si me acerco así, como raro, o sea, oscilando, eso no converge. Así que en este punto la solución no puede ser continua. Pero eso no es regularidad. La regularidad es que si hay un punto de continuidad de la condición de frontera, o sea, ese no es un punto de continuidad. La solución aquí es continua. Entonces, si no es regular, hay que construir una solución del problema de Dirichlet que no es continua. Eso no es... hay una explicación más o menos. Yo creo que en el libro que estoy pensando en dimensión 2 es totalmente comprensible. Ya. Pero que eso es equivalente a esta condición más, digamos, geométrica, que es equivalente a que una cierta capacidad sea 0 o distinto de 0, eso no es fácil. Eso es un queso de análisis. Ya. Gracias. École. Todo bueno. Ya, en la próxima clase nos dedicaremos a generalizar operadores. O sea, hemos trabajado con el laplaciano y vamos a ver vía cálculo estocástico hasta qué operadores podemos llegar. No todos los operadores, obviamente, tienen interpretación probabilista. Y vamos a ver que hay una familia, que son los elípticos, que son los que se pueden interpretar, al menos usando estas técnicas vía cálculo estocástico. Ese es el propósito de las próximas clases. Bueno, estuvo bueno por el día. Llevo 4 horas haciendo clases, así que me merezco un pequeño descanso. Ya. Chao. Chao, cuídense harto. Chao, chao. Muy bien. Chao. ¿Dónde se corta esto?